cuando tenéis el mensaje en vuestra cabeza de que los hidratos de carbono engordan, quiero que sepáis que ningún alimento engorda por sí mismo, así como que ningún alimento adelgaza por sí mismo. El pan por sí mismo no os va a engordar, lo que os va a engordar va a ser que a lo largo de vuestro día tengáis un exceso calórico. Entender también que en la base de todo esto, chicas, está el equilibrio, que tampoco pasa absolutamente nada si un día nos comemos un croissant o nos comemos unas patatitas así de bolsa, que yo creo que lo que a mí me está permitiendo ya, todas las que estáis conmigo, permitir este equilibrio es entender que ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, sino que lo bonito es ese equilibrio. El otro día os dije que haría un vídeo hablando de los hidratos de carbono, porque considero que es algo que os sigue preocupando un montón y me lo he hasta preparado, porque quiero asegurarme de que todo lo que tengo aquí os lo plasmo correctamente. Me he hecho aquí como un mini guión que ya me conocéis, soy María Yuc, la apasionada de hablar de nutrición, de ayudaros, y a veces tengo tantas ganas y tantas cosas en mi cabeza para explicaros que o me estructuro un poquito o me voy por las ramas. Entonces, muchas de vosotras sé que aún habiendo un montón de información actualmente, que yo doy las gracias, a veces os tengo que ser sincera, tengo un poquito de sentimientos encontrados cuando tengo que hacer este tipo de contenido, porque pienso, pero si hay un montón de información ya sobre eso, pero es que cada día en consulta yo me encuentro con muchísimas mujeres a las que les pregunto, vale, ¿qué has hecho hasta el momento para bajar de peso? Y es que la respuesta es dejar los hidratos, dietas keto, y mi pregunta siempre es, ¿por qué los has dejado? ¿Vale? Porque si eres una persona que me dice, María, es que a mí los hidratos de carbono tampoco me gustan mucho, bien, podemos hablar respecto a ello en función del objetivo que tengas. Pero si a mí me dices que me encanta comer hidratos de carbono y estoy prohibiéndomelos y el fin de semana me doy una tracona hasta arriba de hidratos de carbono, o el cuerpo me empieza a pedir como cosas muy crujientes, mucho hidrato, a mí eso me sale una alarma de, uy, ojito, ¿vale? Algo está pasando. Entonces, lo que yo quiero con este vídeo es todo lo que yo sé respecto a los hidratos de carbono, que vosotras lo podáis aplicar en vuestra propia persona, porque también hay otra cosa que es súper delicado hoy en día, y es que hay tanta información que a veces es a quién creo, qué creo y qué hago. Entonces lo importante es que de lo que yo te voy a decir ahora, tú cojas lo que realmente consideres que se adapta a ti y se adecua a ti, ¿vale? Entonces, lo más importante que tienes que tener en cuenta es que hay muchos tipos de hidrato de carbono, ¿vale? Entonces hay como, voy a intentar ponerme lo menos técnica posible para que sea algo pues súper fácil de que vosotros en vuestro día a día, en vuestra cocina o en el supermercado o en la frutería donde vayáis a comprar, sepáis tomar buenas decisiones. Entonces tenemos como los buenos y los malos. Que me cuesta mucho hacer ese tipo de diferenciaciones, ¿vale? Porque nada es bueno en sí mismo ni nada es malo en sí mismo, ¿vale? Pero realmente sí que es verdad que hay hidratos de carbono que nutricionalmente hablando son mucho más interesantes y hidratos de carbono que nutricionalmente hablando son quizá menos interesantes, pero quizá tendríamos que valorar el factor adherencia del paciente, el factor gusto, disfrute, el día a día, ese 10% del que a veces hablamos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, os enseño unos croissants típicos de estos de bollería industrial o unas patatillas, también podríamos tener unas galletas ultraprocesadas. Este tipo de alimentos que además de hidratos de carbono contienen otro tipo de cosas, ya podríamos hablar de grasas, aceite de palma, etcétera, etcétera, son un tipo de fuente de hidrato de carbono mucho menos interesante que podría venir siendo, pues por ejemplo, un arroz integral, un platanito o cualquier pieza de fruta, unos cereales de calidad, la patata, que para mí es uno de los unas fuentes de hidrato de carbono más interesantes. Mi favorita es un tubérculo o el boniato, e incluso la verdura también pues podríamos considerarla aquí. O sea, es importantísimo que sepamos identificar que no todos los hidratos de carbono son lo mismo, ¿vale? Entonces, es por eso que a veces yo intentando entender por qué se han hecho las cosas como se han hecho, de repente, pues deja de comer hidratos de carbono y verás cómo bajas de peso, deja de tal y verás que... Intento como ponerme en la piel de aquella persona que dio ese mensaje y pienso, con la esperanza de pensar, es que quizá esa persona quería hacerle ver a esa persona que lo que tiene que hacer es empezar a reducir pues este tipo de galletas ultraprocesadas o este tipo de cereales azucarados, que no son este tipo de cereales, reducir las dosis de azúcar que estamos consumiendo en nuestro día a día, que también pues sería un tipo de hidrato de carbono. Quiero pensar que ese es el mensaje, ¿vale? No que una persona que realmente está bien formada nunca le diría a una persona de repente suprime la patata, suprime la fruta o suprime la verdura, ¿vale? Eso es lo que
mi mente así de, quiero que se me quede la luz esta, mi mente de intentar entender que todo el mundo quiere hacerle bien por todo el mundo, eso es lo que buscaba, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que también quiero que os quede claro? Cuando tenéis el mensaje en vuestra cabeza de que los hidratos de carbono engordan, quiero que sepáis que ningún alimento engorda por sí mismo, así como que ningún alimento adelgaza por sí mismo, ¿vale? Porque muchas veces me habéis venido y yo qué sé, pues imagínate que estoy comiendo un plato de quinoa y este tipo de alimento, la quinoa, quizás es desconocida para mis padres, ¿vale? O para mis suegros, me invento. Imagínate que viene mi padre y me dice, ostras, la quinoa, ¿por qué comes quinoa? ¿Qué adelgaza la quinoa? Y yo, claro, como ya tengo esos conocimientos, a veces estos mensajes me chirrían. Digo, ¿cómo que adelgaza la quinoa? La quinoa por sí misma no va a adelgazar, ni la quinoa por sí misma va a engordar, ¿vale? Entonces, eso os lo digo porque es un tipo de aminohidrato de carbono que si tenéis miedo a comer pan, si tenéis que el pan es un tipo de hidrato de carbono, si tenéis miedo a comer arroz, si tenéis miedo a comer cereales, que entendáis que el pan por sí mismo no os va a engordar. Lo que os va a engordar va a ser que a lo largo de vuestro día tengáis un exceso calórico, ¿vale? Eso es lo más importante. Entonces, si tú tienes que consumir 1500 calorías en tu día o 2000 calorías y puedes introducir ese pan en las dosis de tal manera que no estás consumiendo más de 2000 calorías, te vas a mantener el peso. E incluso si para bajar de peso tienes que comer 1500 calorías y con la cantidad de pan, de patata, de cereales, de fruta, de verdura, de arroz adecuada, no estás teniendo el déficit calórico para bajar de peso, vas a bajar de peso. Entonces, lo más importante que quiero que tengáis en cuenta es que más que de repente dejar de comer hidratos de carbono, lo que quiero que aprendáis es qué cantidad de hidratos de carbono podéis comer. Y esto es algo que os pasa muchísimo en el momento en el que empezamos a trabajar juntas. De repente me decís, ¡guau, María! Es que es inmediato, a la semana ya me decís, yo ya sé en qué estaba fallando y sé las cantidades. Me decís, es que ahora estoy comiendo absolutamente de todo cada día de mi vida sin tener que estar de lunes a viernes prohibiéndome el fin de semana comerme la barra de pan, pues por la mañana quiero seguir desayunando pan porque me encanta, pero sé cuánto pan puedo comer. Y es cuando os dais cuenta de, wow, es que tenía que estructurar los platos así en mi plato, en el desayuno, en la cena, en la merienda. Eso es lo que realmente tenemos que buscar, ¿vale, chicas? Importante entender que no todos los hidratos de carbono son lo mismo y que tenemos que aprender la dosis, ¿vale? De los hidratos de carbono que tenemos que consumir, pero de lo mismo con las grasas, lo mismo con la proteína. Pero como sé que es lo que os da más miedo, quiero hacer especial hincapié. ¿Qué más? No todos los hidratos de carbono son lo mismo, os estaba diciendo. Entonces, también sucede lo mismo aunque tengamos como los hidratos buenos, ¿vale? O los que son más interesantes nutricionalmente hablando, dentro de estos hay también pues diferentes fuentes. Pues es diferente que te consumas un pan blanco a un pan de masa madre o un pan integral. Es diferente que consumas un arroz blanco a que consumas un arroz integral. Entonces, este tipo de matices ya podrían venir más adelante. Estás empezando y yo iría pasito a pasito. ¿Por qué? Porque si de repente eres una persona que está tomando los cereales azucarados, que yo venga y te diga, pues ahora quiero que te tomes una avena insípida, esto puede llegar a ser contraproducente. De ahí a que yo siempre intento transmitiros un mensaje muy real y a veces hay gente que se me puede llegar a tirar encima en plan, ¿cómo puedes enseñar estos cereales que no son 100% real food? Ojito, ¿vale? Porque quizá yo sí que los estoy consumiendo, pero yo entiendo quién hay detrás de esa pantalla. O quizá yo no, quizá a mí me compensa, digo, yo tomarme esa avena insípida, pues yo ya hago el 90% de las cosas muy bien y eso no me compensa, pues porque no encaja conmigo y prefiero pues quizá tomarme este cereal, que es un cornflakes, que tiene unas bolitas con un poquito de chocolate negro y eso pues a mí me va a generar una adherencia. Entonces hay que saber en qué punto estamos cada uno de nosotros y que si realmente estáis en un momento en el que vuestro consumo de hidratos de carbono son mucho menos interesantes de lo que os acabo de decir, ojito, no queráis pasar de 0 a 100, id haciendo una transición, ¿vale? Pues yo qué sé, si estáis en España, por ejemplo, hay los típicos avena crunch y estos que son como así redonditos en el mismo Mercadona, que Mercadona me tendría que amar con tantas cosas que digo de ellos, pero por ejemplo esto que son de Procis, en Procis tienen una de cereales increíblemente buenos que no tienen por qué ser 100% avena integral, ¿vale? O sea, y dando esa vuelta, incluso pues lo mismo en Procis ahora se me ocurre que en lugar de comprar la avena 100% avena, que pues hay copos gruesos, hay copos suaves,
hay las harinas de avena, que hay harinas de avena incluso integrales en Procis, con sabores, sabor chocolate, sabor galleta, y jugar con ese tipo de cositas, ¿vale? Entonces, hablando de la calidad, sí que es verdad que es importante que individualicemos, pero pues será diferente que consumamos un pan blanco, consumamos un pan integral. ¿A qué me refiero? Es diferente tanto si te va a generar adherencia como es diferente a nivel nutricional y saciedad. Si tú quieres bajar de peso, un pan de masa madre, un pan integral, un arroz integral, incluso los tubérculos, porque lo que pasa con los tubérculos es que ves mucha cantidad en la comida. Tú ves una patata y es diferente que si ves 4 gramitos de arroz o un poquito de pasta integral. Entonces también podemos jugar un poquito con esto. Si tú tienes que comer pan y de repente consumes un pan integral o de masa madre, te vas a sentir mucho más saciado, entonces mucho más saciada, ¿vale? Porque sé que la mayoría sois vosotras, pero también los chicos después me dicen, María, también estamos nosotros, que es posible que pase después de decir esto, pero intentaré dirigir más a vosotras. Es muy posible que si tú consumes este pan integral o este arroz integral, te sientas más saciada. ¿Y qué pasa? Que en un momento en el que estamos empezando a bajar el porcentaje graso, queremos adelgazar un poquito, una fase de definición, que tenemos pues las cantidades un poquito más ajustadas, os va a ayudar. Os va a ayudar comer los cereales, tomar los cereales de calidad integrales, granos enteros, a que os sintáis más saciadas. Pero imagínate que me vienes tú y me dices, María, es que a mí la pasta integral no me gusta nada. Tómate la pasta blanca. No pasa absolutamente nada, ya habrá otras variables que vas a tocar, porque quizá me dices, pues que me encanta la fruta y la verdura. Pues perfecto, esta parte de fibra la cubrimos con esto, ¿vale? Esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Más cositas. Los hidratos de carbono son nuestra principal fuente de energía, ¿vale? Entonces, cuando lo que estamos buscando es mejorar nuestra composición corporal, a veces decimos, quito los hidratos para bajar de peso. Ni error, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú quitas los hidratos de carbono es muy posible que no tengas esa energía necesaria para poder llevar a cabo ese entrenamiento. Entonces, deja de tener miedo a los hidratos de carbono, ¿vale? Ojito, os voy a decir una cosa, ¿vale? O sea, cuando hablamos de macronutrientes tenemos, perdonadme, los hidratos de carbono, la proteína y la grasa. Entonces, cada uno de ellos, el momento en el que los ingerimos, tiene pues unas calorías, ¿vale? Hidratos de carbono tiene 4 calorías y proteínas tiene 4 calorías. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que si estás en ese punto de lo como todo con proteínas, solo como proteínas, el yogur que pone más proteínas, los cereales que ponen de repente más proteínas, el queso que pone más proteínas, pero yo no como nada de hidrato de carbono, al final las calorías de las proteínas son exactamente las mismas que las calorías de los hidratos de carbono, y las funciones de las proteínas, como ya os expliqué en vídeos anteriores, son completamente distintas que las propiedades que nos van a aportar los hidratos de carbono, así que deja de tener ese miedo. Lo único que sí que es cierto es que cuando consumimos hidratos de carbono, es lo que os expliqué, podemos ganar un poquito más de peso por la retención de agua que esto supone, pero no es grasa, es que os vais a ver muchísimo mejor. ¿Cuántas veces habéis estado conmigo, os he empezado a poner hidratos de carbono, estáis cagadas hasta la médula de esta tía, no tienen idea de que si yo como hidratos de carbono voy a engordar, que yo estoy sin hidratos de carbono y estoy con 10 kilos más, y de repente me pone hidratos de carbono, pero por favor, esta tía me quiere matar. Habéis confiado en mí y me estáis empezando a decir, me siento con mucha más energía, mejor estado de ánimo, me veo muchísimo mejor, porque esa acumulación o esa retención de agua también nos permite vernos con ese hombro que queremos, con ese glúteo, con ese abdomen. Confiad en mí, ¿vale? Hacedlo, comedlo, pero evidentemente raciones y que sean de calidad. También, cosas importantes, entender que no siempre lo correcto, esto ya podría dar para otro día que nos pongamos aquí a hablar, me lo podéis poner en comentarios si os interesa, no siempre lo adecuado es darle esos cereales integrales a la paciente, porque, por ejemplo, si esa persona tiene cualquier tipo de problema digestivo, se está corriendo en medio de una carrera, de un maratón, de una prueba física, si es una comida que, por ejemplo, tienes que comer a las 3 y a las 4 tienes que estar comiendo, pues no sería interesante que le demos un cereal integral, sino que sería mucho más interesante que le des un cereal blanco, pues un pan blanco, un arroz blanco, para que esa digestión se haga de manera rápida. ¿Qué pasa? Cuando es un cereal integral, nuestro cuerpo necesita de más tiempo para poder llevar a cabo esa digestión. De ahí lo importante, chicas, ese punto de individualización, tanto del gusto de la paciente, de las que estáis aquí detrás, como de la situación en la que nos estamos encontrando, ¿vale? ¿Vais tomando nota? Vale, entonces, más cositas. Yo tengo aquí apuntadas. Vale, súper mito que, o sea, aún cuando yo os publico
historias, por la noche me decís, ¡Oh, María, y comís hidratos de carbono por la noche. Los hidratos no engordan más por la noche, chicas. O sea, vosotros os creéis que si yo me cojo, mira, te voy a coger este que ya está, por lo mío, me lo voy a merendar después, creo. Este plátano, ¿vale? Ahora son las 10 menos 20 de la mañana. Me lo como ahora. Imaginemos que este plátano tiene 100 calorías, ¿vale? Me lo como ahora, tiene 100 calorías. ¿Tú crees que si me lo como a las 10 de la noche, este plato va a tener 500 calorías o va a tener 100 calorías? Ojalá te pudiera aquí delante y me contestarás. Tiene exactamente las mismas calorías. O sea, ¿por qué va a engordar esto más por la noche? No, María, pero es que te vas a dormir y cuando te vas a dormir no lo quemas. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Tu cuerpo cuando estás durmiendo no está teniendo una demanda energética superior? O sea, de repente deja de gastar. No está pensando, haciendo la gestión, está respirando. Ostras, chicas, e incluso es que los hidratos de carbono por la noche a veces os pueden ayudar muchísimo a conciliar el sueño. ¿Cuántas veces decís, es que estoy pasando hambre y no duermo? Hay muchas cosas aquí detrás, ¿vale? Entonces, no engordan más los hidratos de carbono por la noche. Lo que realmente hace que engordes, como os estoy repitiendo 20 veces, pero quiero que os quede súper claro, es que tú tengas un superávit calórico. ¿Qué es un superávit calórico? Que consumas más calorías de las calorías que tienes que tener para mantenerte, ¿vale? Entonces, si tú durante el día has comido 1000 calorías y tus requerimientos son de 2000 calorías para mantenerte, y por la noche tienes que comer 1000 calorías, comes 1000 calorías, te vas a mantener. Si por la noche comes 500 calorías y hay hidratos de carbono, vas a bajar de peso porque habrás comido 1500 calorías. Pero si tú durante todo el día has comido 2000 calorías, llega la noche y sin comer incluso hidratos de carbono te estás excediendo y comes 500 calorías para cenar, estás comiendo 2500 calorías sin comer hidratos de carbono por la noche, vas a ganar de peso, porque tienes un superávit calórico. Y eso es lo que yo quiero que os quede en la cabeza, ¿vale? Esto para mí es importantísimo. ¿Y qué más? Yo creo que más o menos tengo aquí todos los puntitos que os quería decir. Entonces, lo más importante, chicas, es que aprendáis todo lo que necesitáis consumir en vuestro día a día, que llevéis a cabo unas raciones adecuadas, tampoco hagáis cosas a la ligera de no, sí, porque yo ahora sé que lo que tengo que comer, ¿cómo lo sabes? Ponte en manos de un profesional y que te enseñe para toda tu vida. Ya está, deja de hacer dietas, sí, porque a mí me dijeron un menú que tenía que comer. Aprende, ¿vale? Porque yo lo que quiero es que si ahora de repente te apetece comerte el bol con los cereales, sepas comerlo, no tengas que ir a un papel que de repente te diga que no, querías tomarte un yogur con un kiwi y no te apetece eso en ese momento. Eso es lo importante. Y que en cuanto a raciones, a veces tendemos tanto a subestimar como a, a veces me encuentro con mujeres que se ponen raciones que yo digo, madre mía, es que es poquísimo, y mujeres que justo todo lo contrario, es que no bajo de peso, pero yo como el arroz integral, yo como tal, sí, pero es que te estás poniendo un platazo de arroz integral cuando quizá lo que tenías que hacer es un cuarto de ese plato, ¿vale? Entonces, eso para mí es lo más importante, entender también que en la base de todo esto, chicas, está el equilibrio, que tampoco pasa absolutamente nada si un día nos comemos un croissant o nos comemos unas patatitas así de bolsa, que yo creo que lo que a mí me está permitiendo ya, todas las que estáis conmigo, permitir este equilibrio es entender que ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, sino que lo bonito es ese equilibrio. O sea, yo no estoy cada mañana haciendo un vermut con unas patatas, pero quizá el domingo, si me apetece, estoy en casa de unos amigos y me quiero tomar una cervecita, hablando claro, y hay unas patatas de estas, yo entiendo lo que significa esto, lo que me apetece en ese momento y me las voy a comer desde el máximo disfrute. Y esto creo que al final también es súper importante para que tengamos una muy buena relación con la comida y evitar ese tipo de situaciones de atracón, de pues no, pues me las prohíbo, pero es que de repente el día que me las como me tengo que comer 4 bolsas. Eso es lo que para mí sería lo importantísimo y lo que me gustaría que quedara de este vídeo que estamos haciendo. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, si os gusta este tipo de vídeos y contenido, por favor, hacedmelo saber en comentarios. Agradeceré un montón que le pongáis like, que empecéis a seguir el canal y así entre todas pues vamos haciendo de esta experiencia pues la más provechosa para todas las que estáis aquí detrás. Os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo.